Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. And the winner is Mr. Gene Hackman. Sí, no podía de la emoción, Liza Minnelli. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 1 de marzo de 2025. Y a partir de ese momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli. Thank you very much. I just want to start at the beginning just for a second. Y esta voz ya no está más con nosotros. Él había nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, y murió esta semana que termina en circunstancias que siguen siendo extrañas a los 95 años de edad en Santa Fe, Nuevo México. El gran Gene Hackman. Mr. Billy Friedkin, who has already received his prize tonight, but I have to... Billy Friedkin o William Friedkin, con el que rodó esta película por la cual ganó el Oscar a Mejor Actor Protagónico en The French Connection. Y como siempre hacemos aquí en De Película de Caracol Radio, a través de las películas, de los sonidos, de la información, de las anécdotas, en nuestro Top 20 hoy y mañana recordaremos la gran carrera del señor Gene Hackman. Así que vamos con nuestro lugar número 20. Miss Philippa Maltese, and she brought me uptown. Thank you. Número 20. So total $2,648.73. That's planning ahead. Understand? Sí, precisamente esa voz que escuchamos es la de su personaje de nuestro lugar número 20, el rol de Max en un film de los años 70, más exactamente de 1973, que en 1 hora 52 minutos de duración navegaba los terrenos del drama y que se convertía en una suerte de road movie o película de carretera. Su título original es Scarecrow y se presentó literalmente como Espantapájaros. Crows are laughing. Crows are laughing, right? I mean, you're not playing with the full. Y su gran compañero en este set, en este elenco, era otra leyenda del cine. Un hombre reconocido también, especialmente en esa década, en los años 70, por su participación en una de las obras más importantes del cine de todos los tiempos, en The Godfather, El Padrino. Se trata de Al Pacino, que aquí era Lion. Y el reparto lo complementaban Richard Lynch y Dorothy Tristan. Y ya pasando a la historia que nos presentó Scarecrow, el espantapájaros, la cinta dirigida por Jerry Schatzberg. Aquí veíamos a Max, el rol a cargo de Gene Hackman, un presidiario, un hombre que ha recién salido de la cárcel y pues es un hombre maduro, ha tenido una serie de enfrentamientos y su carácter pues le ha traído varios problemas. Es lo que podría tildarse un pendenciero que encuentra en la carretera mientras hace autostop a Lionel, el rol a cargo de Al Pacino, un vagabundo sin destino, mucho más joven que él y de una gran ingenuidad, y al que le ofrece la posibilidad de unirse a él como socio en el negocio del lavado de automóviles que pretende montar en Pittsburgh y con el que aspira a poner fin a su carrera de habitante perpetuo de las prisiones. Y Lionel acepta y a partir de ese momento ambos inician un viaje en este road movie, en esa película de carretera por las autopistas de la Unión Americana, colándose en los furgones de la carga de los trenes, y cuando el dinero empieza a escasear pues deciden pasarse al margen de la ley. Y hablando un poco de la vida de Gene Hackman, él nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, murió junto con su esposa esta semana que termina, con Betsy Arakawa, y él pues estaba en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, y el sheriff no ha dado hasta el momento pues una versión definitiva de qué fue lo que sucedió, y se van a tejer una y mil
interpretaciones y también hipótesis respecto a la suerte de Gene Hackman. Pero hablamos aquí en De Película de Caracol Radio del cine, de sus películas, de su legado. Un hombre que tenía como sello esa voz ronca y que prefería asumir un papel con un ensayo mínimo. Era muy dado a la improvisación. Un hombre que en el año 2004 anunció su retiro de la actuación a los 78 años de edad, pero ya había dejado una estela de más de 100 largometrajes como el que ocupa nuestro lugar número 20, la película Scarecrow de 1973. Y él en una entrevista declaró que fue su actuación favorita de todas las que hizo. Es una película que siempre le guardó cariño pese al revés en la taquilla y que le obligó a él a aceptar papeles de películas más comerciales y a distanciarse mucho del cine de autor precisamente por el revés que tuvo esta película en la cual él invirtió mucho de su tiempo, de su talento, de su esfuerzo, pero que no se vio recompensado en la taquilla. Nuestro lugar número 20, Scarecrow, Espantapájaros de Gene Hackman. Número 19. Our first game's less than 2 weeks away. Well, first of all, let's be real friendly here, okay? My name is Norm. Secondly, your coaching days are over. Muy buena escena. Llegamos a nuestro lugar número 19. Ahí él dice, antes que todo, dos cosas. La primera, mi nombre es el coach Norman Dale. Y la segunda es que sus días como entrenador de este equipo han terminado. Y con estos sonidos llegamos a nuestra posición número 19. Viajamos hasta 1986 con un largometraje enmarcado en el drama, el baloncesto y por supuesto lo que se teje en el mundo de los deportes. La película de 1 hora 54 minutos de duración, dirigida por David Anspaugh, titulada Hoosiers. Fact is, mister, you start screwing up this team, I'll personally hide strap your ass to a... Sí, ahí la conversación no es muy amable entre el antiguo coach y este hombre, el coach Norman Dale, el rol a cargo de Gene Hackman, que llega a hacerse cargo de este equipo de baloncesto. Mister, these boys gotta... Y en el reparto, además de Gene Hackman, estaban Barbara Hershey, el gran Dennis Hopper, el hombre que estuvo en Easy Rider y She Bully. He's into it real... Y ya pasando a la historia, es el año de 1951 y después de un accidentado pasado, este coach, Norman Dale, el rol a cargo de Gene Hackman, es contratado para entrenar a un equipo de baloncesto de Indiana en los Estados Unidos. Pues este hombre, a pesar del rechazo que sufre por parte de sus jugadores, de los vecinos, de las directivas, pues hace que Dale, que es un hombre lleno de energía y de una pasión inquebrantable por el juego, no se rinda, no da su brazo a torcer. Pero ganarse al equipo es solo la mitad de la batalla en un mundo en el que los equipos débiles pueden acabar jugando contra rivales de primera. Pero un forastero como él, como el coach Dale, puede levantar el orgullo de todo un condado, hacer que crean en su equipo y demostrar que en el maderamen, en la cancha, son 5 contra 5 y que este coach puede hacer cambiar las cosas. Guy that gets naked and runs out in the snow and... Bueno, hablando más de la vida de Gene Hackman, antes de decidir convertirse en actor, trabajó en numerosos empleos, incluyendo nada menos y nada más que el de locutor en pequeñas emisoras de radio y televisión, y grabó varios comerciales, incluyendo para la aerolínea Delta, también para la cadena de tiendas en los Estados Unidos, Louis, y que hizo pues también otra de las facetas del señor Gene Hackman. Él se ganó la reputación de ser una persona sensata en los sets de filmación, particularmente con los directores, que sabían que era un hombre pragmático, un hombre que estaba entregado a su trabajo y que no quería posar como un rockstar, como una celebridad, sino simplemente como una persona que era capaz de llevar a buen puerto los papeles. Guy that gets naked and... Y es que precisamente Gene Hackman, durante el rodaje de esta película Hoosiers, había predicho que la película sería un fracaso. Insistió en ver un primer corte del largometraje antes de volver a grabar parte del audio. Angelo y yo sabíamos que si no le gustaba el primer corte no se presentaría en el estudio para volver a grabar su diálogo, dijo David Anspaugh, el realizador. Pero se presentó, entró en la habitación, se quitó las gafas, me miró a los ojos y me dijo, ¿cómo diablos hiciste eso?
lo que hizo el director en la sala de edición pues le gustó mucho al señor Gene Hackman para que esta película viera la luz. Nuestro lugar número 19 de 1986, Hoosiers, que en algunos países se conoció como Más que ídolos. For 10 years, but it's been 12 years since I've blown this, so I'm going to be learning from you just like you learned from me. Número 18. Hey, I want to hear a story about that boy. He owned a dairy pharmacy. His old ma, she was... Y con estos sonidos en su idioma original, viajamos a finales de los años 60, en nuestra posición número 18, con un clásico de 1967, una película inspirada en hechos que además navegaba terrenos como el crimen, el drama y la acción. Una clásica película del maestro Arthur Penn, de 1 hora y 51 minutos de duración, titulada Bonnie and Clyde. Bring in a fresh quart of milk every day. Y ese que está hablando ahí es precisamente Gene Hackman interpretando a uno de los hermanos Barrow, a Buck Barrow, el hermano y compañero del crimen de su hermano Clyde, interpretado por el señor Warren Beatty. Y en el elenco también aparecía la compañera sentimental, el gran amor de Clyde Barrow, Bonnie Parker, lo personificaba Faye Dunaway. Y en el elenco también estaban Estelle Parsons y fue el primer papel del señor Gene Wilder, sí, el famoso Willy Wonka y su fábrica de chocolate en esta película Bonnie and Clyde. Bueno, ya pasando a la historia, era la Gran Depresión en los Estados Unidos de América y allí aparecía el atracador de bancos, el expresidiario Clyde Barrow, error a cargo de Warren Beatty, un hombre que acaba de conocer a la que es su compañera sentimental de andanzas del crimen, de los robos a bancos y de los asesinatos, Faye Dunaway, una inocente chica de pueblo que trabaja como camarera y que pues no está para nada contenta con su trabajo. Cuando se conocen, Bonnie se imagina cómo sería su vida al lado de este hombre, una vida llena de aventuras, alejada de la rutina que la está matando en ese pequeño pueblo. Y durante su turbulenta tarea, pues cuentan con la ayuda de varios personajes, como el hermano de Clyde, el rol a cargo de Gene Hackman, Buck Barrow, y su insoportable mujer, y también un pequeño joven llamado C.W. Moose, interpretado por el actor Michael Pollard. She drank a little more, and so they went on that way. Bueno, en esta película Gene Hackman estaba en el plato cuando se dio cuenta que había un tipo detrás de él que lo miraba fijamente. El hombre le dijo, óigame, Buck, usted nunca se había puesto un sombrero como ese. Y Hackman dio vuelta y lo miró y le dijo, bueno, tal vez no. Parecía un viejo granjero de Texas. Finalmente, el hombre se presentó y le dijo a Gene Hackman, encantado de conocerlo, yo soy uno de los Barrow de la vida real. Y allí Gene Hackman quedó diciendo, no, pues lo mejor es que me dé más consejos más allá del sombrero. Y siguiendo con la vida y obra de Gene Hackman, de joven, él asistió a la proyección de un clásico del cine, A Streetcar Named Desire, o Un tranvía llamado Deseo, la cinta de 1951, y quedó impresionado, quedó anonadado por la actuación de Marlon Brando debido a su naturalismo y al hecho de que no parecía el típico actor de cine de los años 50, de otros grandes de la pantalla. Al salir del teatro le dijo a su padre que quería ser actor, así que la película que marcó el camino a seguir por parte de Gene Hackman y que lo inspiró a ser actor fue nada menos y nada más que Un tranvía llamado Deseo, con el gran protagónico del señor Marlon Brando. Y a finales de los años 70, el Gene Hackman compitió en carreras del Sports Car Club of America, conduciendo un Fórmula Ford de ruedas abiertas. En 1983 participó en una carrera de resistencia de 24 horas en Daytona y también ganó la Long Beach Grand Prix Celebrity Race, que se corrió también por esos años. Y Dustin Hoffman y Gene Hackman solían ir a la azotea del apartamento y tocar la batería. Hoffman tocaba los bongos, mientras que Hackman tocaba las congas. Lo hacían por su amor por Marlon Brando, de quien habían oído que tocaba música en clubes. Querían ser como Brando y eran grandes fanáticos
suyos. Así que uno de los artífices de que Gene Hackman se decidiera por la actuación fue su ídolo en los momentos en que se iniciaba en este arte, el señor Marlon Brando. Estos sonidos pertenecen al film de 1967 con la dirección de Arthur Penn, Nuestro lugar número 18, la clasicazo del crimen y del cine, Bonnie and Clyde. Fresh milk, and he gave it to his mama, and she drank a little bit of it. She didn't, you know. So next day. Número 17. What are you doing here? What do you mean? I mean, exactly what did you come here for? I thought I was invited. You're not being truthful. Why are you doing this? Because I'm sick. Y en esta escena que tenemos de fondo y que pertenece a nuestro lugar número 17 dentro de las películas de Gene Hackman, aparece en una situación íntima con una preciosa actriz, Jan Triplehorn, en un largometraje de 1993 y de 2 horas 34 minutos de duración, navegando con propiedad los terrenos del suspenso, el misterio y el drama. Una película del maestro Sidney Pollack titulada The Firm, La Firma. But you came here to see me. Pero tú viniste a verme, le dice el rol de Avery Toller, interpretado por Gene Hackman en este film que tenía un repartazo. Además del maestro Hackman, estaba como gran protagonista Tom Cruise, que era ese abogado que fue codiciado por varias firmas y que le ofrecen un contrato importante en su carrera. Aparecía Hall Holbrook, que era Oliver Lambert, en uno de los directivos de esta firma, The Firm. También Wilford Brimley, el hombre que estuvo en Cocoon, la ganadora del Oscar Holly Hunter, otro monstruo de la actuación, Ed Harris, David Strathairn, Stephen Hill, Tobin Bell, sí, el hombre de Saw o El Juego Macabro en uno de sus primeros papeles, y también Gary Busey. Bueno, ya pasando a la historia de The Firm o La Firma, aparecía Mitch McTeer, el rol a cargo de Tom Cruise, un hombre que ha terminado su carrera de leyes en la Universidad de Harvard con un expediente, podría decirse que impecable. Y él ahora, movido por el deseo de olvidar su pasado, se muda con su esposa a Memphis, Tennessee, donde trabaja en un prestigioso buffet. Las expectativas profesionales de Mitch son muy optimistas, pero pronto se truncan todas. El abogado descubre que ese buffet encierra toda una trama de corrupción, de asesinatos que él mismo tiene que resolver, implicándose en un peligroso dilema entre el FBI, la mafia, y allí aparecía precisamente Avery Toller, un hombre que prácticamente se convierte también en una persona en la cual Mitch no puede confiar y que está muy cercana a su esposa. El contrato de Gene Hackman para la película The Firm estipulaba que su nombre debía aparecer antes del título en todos los materiales promocionales. El contrato de Tom Cruise estipulaba que su nombre y solo su nombre debía aparecer antes del título en todos los materiales promocionales. Hackman optó por no incluir su nombre en ningún material promocional, lo que hizo que su presencia fuera una sorpresa para la mayoría de la audiencia. En la película el nombre de Hackman aparece después del de Cruise y antes del título. Este tema de los egos también hizo que Gene Hackman tuviera aquí una pequeña disputa con Tom Cruise, algo muy similar a lo que sucedía en su tiempo con dos monstruos de la actuación, con Steve McQueen y con el propio Paul Newman. Bueno, y siguiendo con más de la vida de Gene Hackman, mientras estaba en el Pasadena Playhouse, Hackman y su compañero de clase Dustin Hoffman fueron elegidos como los menos propensos a tener éxito. Hágame el favor, el compañero de clase era precisamente Dustin Hoffman y ambos tuvieron carreras impresionantes. El señor Hackman rodando más de 100 largometrajes y ganándose 2 premios de la Academia. Y fue uno de los actores más exitosos de todos los tiempos. Todavía promediaba 2 películas al año a los 70, pocos años antes de retirarse, habiendo protagonizado 6 de estas en 2001. Sin embargo, todo esto cambió precisamente en 2004, cuando actuó por última vez en un film titulado Bienvenidos a Moodsport de 2004. No apareció desde entonces hasta su muerte. Y el actor
rara vez mencionó algo sobre su vida personal. Él decía muchas veces que esto no era para conocimiento público y que él era trabajando en la actuación para ser un mejor artista. Fue considerado por Kevin Costner, sí, el hombre de Danza con Lobos, como el mejor actor con el que trabajó en toda su carrera. Kevin Costner lo consideraba el mejor, el más profesional con los muchos actores que trabajó tanto como protagonista como realizador. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 17, una película de 1993 de Sidney Pollack, disponible en Mercado Play, titulada The Firm. Somebody I met last night. Then how the hell she know to go after your keys? Guys will be landing in about 10 minutes. Número 16. How hungry you must have been. Now for a little surprise. For a special occasion I've been saving. Cigars. Sí, una película en blanco y negro donde Gene Hackman salía irreconocible porque tenía un trabajo de maquillaje y con unas prótesis y una barba frondosa interpretando a un invidente. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este especial de fin de semana, recordando a través de los sonidos, la información, sus películas y las anécdotas, la vida y obra del gran Gene Hackman. Y estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 16, un clasicazo dentro de la comedia, a cargo de uno de los célebres autores y directores dentro de este género, el gran maestro Mel Brooks, con uno de sus ilustres largometrajes de 1974 y de 1 hora 46 minutos de duración, John Frankenstein, el joven Frankenstein. Sí, le hace de todo este invidente al pobre Frankenstein en esta película que tenía a Madeleine Kahn, a Gene Wilder como el doctor Frederick Frankenstein, a Marty Feldman, a Peter Boyle, que era ese famoso monstruo, a Terry Gard, a Cloris Leachman y por supuesto también aparecía el señor Gene Hackman interpretando a este invidente. Sí, y era la década de los años 70 y el señor Gene Hackman ya tenía un Oscar por French Connection. Estaba rodando una película de la cual hablaremos más adelante, un clasicazo, La conversación, del maestro Francis Ford Coppola, pero él ansiaba hacer comedia. Por eso le pidió a Gene Wilder, uno de los artífices y gran protagonista de el John Frankenstein, que le diera un papel. Él le dijo, bueno, listo, pues tengo no sé si le interese. Lo hizo durante 4 días, no cobró nada, no cobró ni siquiera $1 para interpretar a este viejo ermitaño ciego, y lo hizo simplemente porque quería desprenderse de las películas serias o dramáticas y demostrarse a sí mismo que podía funcionar en la comedia, y vaya que lo hizo. Sí, El joven Frankenstein, una película interesante. El señor Gene Hackman improvisó también la última frase de El hombre ciego. Iba a hacer un expreso. La escena se difumina inmediatamente en negro porque el equipo en ese momento estalló en carcajadas. Hackman no pudo repetir la frase sin reírse con el resto del equipo, por lo que se utilizó la primera toma. Hackman no figuraba en los créditos cuando la película se estrenó originalmente en los cines, pues no estaba interesado en ello, porque simplemente lo hizo como una manera de probarse a sí mismo como actor, y por eso no es que necesitara mucho su presencia en los créditos, ni tampoco el dinero. Y pasando pues a la historia, aquí aparecía el famoso doctor, el joven doctor Frederick Frankenstein, un neurocirujano norteamericano que trata de escapar del estigma dejado por su abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura. Pero cuando hereda el castillo de Frankenstein, descubre un extraño manual científico en el que se explica paso a paso cómo devolverle la vida a un cadáver, y así comienza a crear su propio monstruo. Y más de la vida de Gene Hackman. Nunca olvidó el día en que su padre abandonó a su familia. Hackman apenas tenía 14 años. En ese momento le tocó
prácticamente volverse en el jerarca de su familia y esto lo marcó para el resto de su carrera. Y en el 2001 él estuvo involucrado en un incidente que tenía que ver con violencia porque estaba muy furioso cuando dos jóvenes lo atacaron por golpear su auto en Hollywood y esto prácticamente lo llevó frente a las autoridades porque reaccionó de forma violenta. Y en 1990 se sometió a una exitosa cirugía de angioplastia después de casi sufrir un ataque cardíaco. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 16, un clásico de la comedia, la película de Mel Brooks, de John Frankenstein, el joven Frankenstein. Wait! Where are you going? Número 15. So, Mr. Hunter, do you think I was wrong to run that drill? Not necessarily, sir. Do you think I got that man killed? No, sir. One thing had nothing to do with the other. It was an accident. Would you have run the drill? No, sir, I would not. Why not? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 1 de marzo del año 2025 y seguimos adelante en este gran especial de fin de semana recordando a través de los sonidos, las anécdotas, la información y por supuesto sus películas, sus largometrajes, la vida y obra del gran Gene Hackman, el actor que había nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California y que murió en extrañas circunstancias esta semana que termina a los 95 años de edad en compañía de su esposa Betsy Arakawa. Y estos sonidos son cortesía de la plataforma de Disney Plus, que ocupan nuestro lugar número 15, un largometraje que navega los terrenos del cine bélico, el misterio, el suspenso y la acción. Una película de 1995 de 1 hora y 56 minutos de duración, dirigida por un hombre de acción, por el maestro Tony Scott. Su título original Crimson Tide y se presentó en su tiempo y también está disponible en Disney Plus como Marea Roja. You got something to say to me, you say it in private. And if privacy doesn't permit itself, then you bite your fucking tongue. Are we clear about that, Commander? Are we clear? Dice el comandante Ramsey, el rol a cargo de Gene Hackman, y sostiene la conversación con el coprotagonista de esta historia, con Hunter, interpretado por Denzel Washington. Y en el elenco aparecían entre otros Viggo Mortensen, Matt Craven, el también ya fallecido James Gandolfini y Rocky Carroll. It means in a missile drill, they hear your voice right after mine, without hesitation. Y ya pasando a la historia que nos presentó Crimson Tide o Marea Roja, la película del señor Tony Scott, pues aquí aparecía ese impulsivo comandante del Alabama, el capitán Frank Ramsey, interpretado por Gene Hackman, y su lugarteniente, su hombre supuestamente de confianza, que después empieza a cuestionarlo, el reflexivo teniente coronel Ron Hunter, interpretado por Denzel Washington, que se encuentran en medio de un conflicto mundial. El submarino nuclear que dirigen se ve amenazado por un desequilibrado nacionalista ruso que quiere provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero cuando reciben órdenes de lanzar misiles nucleares, Ramsey y Hunter reaccionan de manera muy distinta. Ellos acaban por enfrentarse, por tratar de tener el control de la nave y por demostrar cada uno su código de conducta. Ahí el teniente Ramsey revisando sus apuntes mientras el rol a cargo de Denzel Washington pues en el interior de un submarino practica boxeo. Sí, ahí Denzel Washington con los guantes puestos en esta producción que pues habla acerca de hechos, porque la negativa de un oficial ejecutivo a aceptar el lanzamiento de armas nucleares debido a una orden de fragmentación se basa en un incidente similar dentro de la Armada Soviética. Esto sucedió durante la crisis de los misiles de Cuba. El submarino soviético B-59 intentó infiltrarse en el bloqueo de la Armada de los Estados Unidos navegando sumergido. Al hacerlo, había estado fuera de contacto con Moscú durante varios días a la profundidad a la que navegaba.
Cuando los destructores estadounidenses lanzaron cargas de profundidad de señal para obligar al submarino a salir de la superficie, el capitán soviético Valentín Gribonevich Savitsky creyó que había estallado una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sus sentimientos fueron conocidos por el oficial político a bordo, Iván Semovich. Sin embargo, el segundo al mando de Savitsky, Arkhipov, que también era el comodoro de la flotilla, se negó. Los tres necesitaban estar de acuerdo antes del lanzamiento y de ahí fue parte de la historia precisamente de Crimson Tide. Gene Hackman había dicho que el fracaso de Scarecrow, Espantapájaros, le hizo alejarse del cine de autor debido a la decepción de trabajar duro en una película que fue aclamada por la crítica, pero que fracasó en la taquilla y no consiguió ningún premio. Después de este fracaso, Hackman se concentró principalmente en actuar por dinero, rechazando las películas como One Flew Over the Cuckoo's Nest del 75, que fue un exitazo, The Network, Un Mundo Impalpable del 76, que también fue un gran éxito, para meterse en películas como Lucky Lady del 75. Y casi al mismo tiempo que Gene Hackman rechazó el papel de Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes, por allá en los años 90, Gene Hackman decidió centrarse en películas que no fueran tan gráficas en términos de violencia. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 15, disponible en Disney Plus, Marea Roja o Crimson Tide. Captain has asked me to brief you on the emergency act. Número 14. No agents are following you on that ferry. I don't... Who are you working for? You're talking about, I'm not working... Is this about me? Am I a target here? Do they know me? Who is they? Do they know me? I don't know what you're talking about. Que si me conoces, no sé de qué estás hablando. Estos sonidos, cortesía de la plataforma de Disney Plus, hacen parte del film que ocupa nuestro lugar número 14. Una vibrante historia de política, de congresistas asesinados, de acción, de suspenso y de espías. Un film de 1998 de 2 horas 12 minutos de duración, titulado originalmente Enemy of the State, y que ustedes tienen en Disney Plus como Enemigo Público. God damn it. You see, that's why I have rules. Is all this about Pintero? You think the mob uses devices like this? Sí, ahí están los principales protagonistas, Gene Hackman interpretando a Brill y Will Smith a Robert Clayton Dean en este film Enemy of the State, que tenía también en el elenco a otro monstruo del cine, John Boyd, a Lisa Bonet y a Stuart Wilson. Obviously not that well. Kind of a jerk, aren't you? It means the NSA can read the time off your fucking wristwatch. Bueno, ya pasando a la historia de Enemigo Público, es el relato acerca de un abogado, Robert Clayton Dean, el rol a cargo de Will Smith, quien posee una carrera brillante, tiene una familia acomodada y él busca que en la ciudad de Washington, D.C., pues sea el lugar donde su carrera brille con luz propia. Pero todo empieza a convertirse prácticamente en una pesadilla, a desmoronarse cuando se ve involucrado en el caso del asesinato de un congresista. Y allí este abogado Robert recibe una cinta de video que contiene todas las pruebas necesarias para demostrar que quien mató realmente al diputado es un agente de la NSA, pero es acosado por el propio gobierno y tendrá que luchar y huir para proteger a su familia. Y el único hombre que ahora puede ayudarle es Brill, un misterioso individuo, el rol a cargo de Gene Hackman, un ex miembro de la NSA, que le revela al protagonista que él tiene algo que el gobierno quiere, y ambos tratan de sobrevivir, de diseñar un plan para devolverle a Robert su antigua vida. Sí, acción pura y dura. Esta escena sucede en una azotea y allí empiezan a darse una serie de comunicaciones. Y con Enemy of the State o Enemigo Público, la película de 1998, sucedió algo bien particular, y es que Gene Hackman rechazó esta película varias veces, pero finalmente lo convenció de firmar después de una llamada telefónica del director Tony Scott. Will Smith firmó más tarde por un precio relativamente barato después de Independence Day de 1996, y todo porque quería trabajar con Gene Hackman. Hágame el favor, Will Smith rebajándose el salario solo por querer compartir set con una leyenda como el señor Gene Hackman. La NSA se negó a colaborar con la producción. Las imágenes aéreas de su sede en Fort Meade
Maryland, tuvieron que ser rodadas desde el espacio aéreo público. Y la imagen de Gene Hackman, más joven, como se muestra con camisa blanca y corbata, supuestamente de su archivo de la NSA, fueron tomadas de una película de la cual hablaremos más adelante, La Conversación de 1974. Y siguiendo más con la vida de Gene Hackman, fue uno de los pocos actores que ganó un Oscar por un papel secundario después de ganar el Oscar por un papel protagónico. Otros que lo hicieron fue Jack Nicholson, Maggie Smith y Helen Hayes. Gene Hackman reveló en un Inside the Actors Studio, este famoso lugar donde se presentan y desnudan sus almas ante una audiencia de los actores. Dijo que los dos factores más importantes a la hora de decidir en qué película iba a trabajar eran el guión y el dinero. Eso no era negociable. Hackman apareció en la infame lista de enemigos de Richard Nixon durante las elecciones presidenciales de 1972. Fue la única vez que él participó públicamente en la política. Durante una entrevista en The Larry King Live de 1985, Hackman declaró que aunque fue demócrata, le gustaba el presidente Ronald Reagan, que había fallecido el mes anterior. Y él decía que ver sus propias películas lo ponía terriblemente nervioso. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 14, la película de 1998, Enemy of the State o Enemigo Público. Número 13. Wendell Roar. An overdue pleasure. Frankenfitch. Nice suit. Very, of the people. Yours is nicer. What would you call it? Gun lobby protecting its own? Y estos sonidos son cortesía de Netflix. Llegamos a nuestra posición número 13 con una película del año 2003. Una producción llena de anécdotas porque dos de sus protagonistas fueron grandes amigos, pero no habían actuado juntos hasta esta ocasión. Con un film de 2003 de 2 horas 7 minutos de duración, navegando los terrenos de los abogados, el crimen y el drama. Dirigida por Gary Pleather, Runaway Jury o El Jurado. I get it now. Sí, aquí en el elenco también muy reconocidos actores y actrices. Rachel Weisz, John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Bruce Davison, Jeremy Piven, Cliff Curtis. No, tremendo repartazo el de El Jurado. What, with your blatant disregard for the people's right to bear arms, you know, the Second Amendment? Is that why you're doing it? Sí, una fuerza impresionante en su voz, la de Gene Hackman, en esta película que muestra la historia de una joven viuda que interpone en New Orleans una demanda contra una poderosa empresa armamentística a la que responsabiliza de la muerte de su marido. Y allí comienza un juicio en el que estarán en juego millones de dólares. Y los intereses de la viuda los defiende Wendell Roar, el rol a cargo de Dustin Hoffman, un abogado sureño con sólidos principios y un interés sincero por el caso, mientras del otro lado, en la otra esquina, está Rankin Fitch, el rol a cargo de Gene Hackman, un brillante y despiadado especialista en jurados que es la cara oculta de la defensa. Y desde un sofisticado centro de mando situado en un viejo almacén, Fitch y su equipo tratan de conseguir el jurado perfecto para los intereses de esta corporación. The people, Fitch. My point exactly. You don't have an idea of what I've been talking. Sí, lo que es increíble es que Gene Hackman y Dustin Hoffman estudiaron juntos, se conocían hacía muchísimos años, se consideraron siempre amigos. Bueno, también dentro de los buenos amigos de Gene Hackman estuvo el consigliere, el gran Tom Hagen, el maestro Robert Duvall. Y esta fue la primera película de Gene Hackman y Dustin Hoffman juntos. En el Pasadena Playhouse fueron compañeros de clase y ambos fueron votados como los menos propensos a triunfar. Y esta escena que tenemos de fondo, la tan esperada escena en el baño donde Roar, Dustin Hoffman, se enfrenta a Fitch, el rol a cargo de Gene Hackman, fue el primer diálogo en una película entre Dustin Hoffman y Gene Hackman. Fue escrita mientras se rodaba el resto de la película, después de que alguien del equipo descubriera que los dos, aunque habían sido amigos desde 1956, nunca habían protagonizado una película juntos. Finalmente se rodó en un solo día al final, varias semanas después de que Hackman y Hoffman
hubieran terminado su otro trabajo. Y según Dustin Hoffman, cuando él y Gene Hackman rodaron precisamente esta escena que tenemos de fondo, Hackman le dijo a Hoffman, ¿sabe qué, maestro? Ya lo hicimos, vamos es a emborracharnos. You bet your ass. Most of them can't even say the words, let alone understand the meaning. You think your average juror is King Solomon? No. He's a roofer with a mortgage. Y siguiendo más con la vida del gran Gene Hackman, en contraste con su imagen en la pantalla de un tipo duro, un tipo recio, reaccionario, en la vida real fue una persona extremadamente amable y tímida que tenía opiniones políticas muy progresistas para los entendidos. Durante el rodaje de The Hunting Party, Candice Bergen le dio crédito a Gene Hackman por enseñarle sobre la actuación cinematográfica. Hágame el favor, una figura de la talla de Candice Bergen diciendo esto. El señor Hackman publicó su novela, un western violento llamado Payback at Burning Peak, en junio de 2011. Otra de las facetas, locutor, productor, actor y escritor. Hizo su papel en la película Reds a cambio de nada, simplemente por demostrarse que podía enfrentar otro papel. Se daba el lujo también de hacerlo simplemente por vocación, por probarse a sí mismo y no siempre por el dinero. Y otra de las cosas que hizo Gene Hackman en vida fue rodar comerciales japoneses. Sí, una verdadera leyenda y multifacético. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 13, disponible en Netflix, la película Runaway Jury o El Jurado de 2003. That's a good story, Wendell. There's just further proof of why you can't beat me. Because you may be right. Número 12. Come. Lieutenant Burnett, sir. Master Chief O'Malley, thank you. Lieutenant Burnett. Sir, about the football today, I know there's some confusion. I have your letter. I understand you're interested in leaving the Navy. Sí, nuevamente interpretando a un militar aquí, compartiendo esta escena con Owen Wilson, y estos sonidos en su idioma original pertenecen a nuestro lugar número 12, una producción del año 2001 que recibió críticas mixtas. Un film de 1 hora 46 minutos de duración con la dirección de John Moore, Behind Enemy Lines, tras las líneas enemigas. Sí, este era el famoso Rayguard, el rol a cargo de Gene Hackman, hablando con Burnett, el rol a cargo de Owen Wilson, y en el reparto también aparecían Gabriel Match, Joaquín de Almeida, que fue ese villano en una de las entregas, si no estoy mal, en las 5 de Fast and Furious, y también aparecía Eyal Bowdle. Just out of curiosity, Lieutenant, what happened to you? Tremenda voz la de Gene Hackman en este film que muestra la guerra de los Balcanes, que supuestamente ha terminado. La batalla por la supervivencia apenas comienza, y es que tras ser tiroteado durante una misión de reconocimiento en Bosnia, el piloto americano Chris Burnett, interpretado por Owen Wilson, tiene que luchar para sobrevivir y escapar de las tropas serbias, pero con el tiempo en su contra, el jefe de Burnett, Gene Hackman, prepara una arriesgada misión de rescate en contra de las directivas de la OTAN para poder salvarlo, porque lo considera uno de esos hombres por los que vale la pena luchar. If we're at war, why doesn't somebody act like we're at war? Because as far as I can tell, we go out, we fly around, and we come back. Y en respuesta a la petición del teniente Burnett, Owen Wilson, de abandonar la Marina, el almirante Rayguard, el rol a cargo de Gene Hackman, le pregunta qué va a hacer. Él le pregunta, ¿acaso vas a volar en aviones comerciales, recorrer los cielos amistosos en un autobús? Vuela por cielos amistosos es un eslogan de United Airlines que en la década de 1990 Gene Hackman fue la principal voz para los comerciales precisamente de los anuncios de United Airlines. El director John Moore casi muere mientras operaba la cámara en la toma en la que el tanque atraviesa la pared. El especialista o doble de riesgo Jimmy N. Roberts lo sacó del camino justo antes de que esto sucediera. Esta toma se usó en la película y el hecho de que Moore haya sido sacado de allí es la razón por la que la toma tiembla de repente. Este es un easter egg, uno de esos datos que les gusta tanto a los fanáticos del cine.
Y pasó de todo en el rodaje de Behind Enemy Lines o Tras las líneas enemigas, y es que Owen Wilson se dislocó el hombro mientras hacía escenas de riesgo en el largometraje. Al día siguiente volvió a rodar las secuencias de acción pese al gran dolor que tenía aún por su hombro. Yes, sir. I thought it might be time to move on. Y ninguno de los actores que interpretaban a serbios eran en realidad de esta nacionalidad. Los productores dijeron que contrataron a croatas como pasantes e instructores para enseñarle a los actores el idioma serbio, que es prácticamente idéntico al croata, porque no pudieron encontrar ningún serbio dispuesto a trabajar en la película, que sentían que el proyecto retrataba injustamente a su país y que le daba una imagen negativa y que esto seguramente pues les causaría problemas precisamente en su país. Y siguiendo con más de la vida de Gene Hackman, fue locutor en una estación de radio, un colega, y también trabajó en un pequeño canal de la televisión en una pequeña ciudad antes de comenzar a actuar a una edad muy tarde para muchos, a los 30 años. Él interpretó a 3 presidentes ficticios. Interpreta al presidente Alan Richman en Poder Absoluto de 1997, interpretó al presidente Monroe en Eagle de 2004 y también en una producción por allá en los años 2000. Él dentro de sus frases decía: a mí me formaron fue para ser actor, no una estrella. A mí me formaron para interpretar papeles, no para lidiar con la fama, con los agentes, con los abogados y con la prensa. Y sobre el envejecimiento, él dijo: realmente me cuesta mucho emocionalmente verme en pantalla. Pienso en mí y me siento bastante joven, y luego miro a ese hombre mayor con las barbillas hinchadas y los ojos cansados, las entradas y el cabello, y todo esto me produce verdadero pánico. Y la diferencia entre ser un héroe y un cobarde es simplemente dar un paso al costado. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 12, la película bélica de 2001, Behind Enemy Lines, Tras las líneas enemigas. Sir, with all due respect, I've given the Navy 7 good years. I think I've served my country. Número 11. I want you to run an errand for me. Told you I don't do detective work anymore. I suppose you think it's blackmail. Well, it's not. Nothing is more dangerous. You weren't there, okay? Forget the whole thing. Sí, ahí está Dan LaFontaine, la voz en el tráiler de una película, y las primeras voces que escuchábamos, 2 señores monstruos de la actuación. Además de Gene Hackman, estaba el gran Paul Newman en una película de 1998, navegando los terrenos del misterio, el suspenso y el drama. Su título original, Twilight, y se presentó en algunos países como Crepúsculo. Sí, estos sonidos pertenecen al tráiler original de este film, que tuvo en la dirección a Robert Benton, y en el elenco, hágame el favor, Paul Newman interpretando a Harry Ross, Jack Ames era el rol a cargo de Gene Hackman, estaba Reese Witherspoon, James Garner, Lee Schreiber, Giancarlo Esposito, John Spencer, Margot Martindale y, ay Dios mío, una de las mujeres más hermosas, talentosas, fascinantes, fantásticas en toda la historia del cine, Su Majestad Susan Sarandon, que era Catherine Ames. Sí, ahí escuchamos a Susan Sarandon en esta película Crepúsculo, que muestra la historia de un ex policía, un detective privado, Harry Rose, que vive en el garaje de sus amigos Jack y Catherine, 2 estrellas del cine que le dan posada a cambio de trabajos ocasionales. Él un día recibe un encargo de Jack, que está enfermo de cáncer, quien le pide que entregue una cantidad de dinero a una mujer. Pero Harry se ve involucrado en un tiroteo y ve cómo otro detective es asesinado. Cuando él decide investigar lo ocurrido, descubre que el hombre abatido se encontraba investigando la desaparición del anterior marido de Catherine y que el tiroteo no fue fruto de un accidente. Sí, prácticamente Twilight o Crepúsculo es un triángulo medio amoroso, medio truculento entre Catherine, el rol a cargo de Susan Sarandon, y Harry Rose, interpretado por Paul Newman, que aquí venía siendo el villano, y el ingenuo Jack. Bueno, esta historia hace parte de la película Crepúsculo, que tiene una situación bien particular, y es que cuando Paul Newman descubrió que a Susan Sarandon y al propio Gene Hackman le pagaban menos que lo que le estaban pagando a él, pues él les dio la mitad de su salario.
Y el reparto incluye a 4 ganadores del Oscar de la Academia: Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman y Reese Witherspoon. Y 2 nominados al Oscar de la Academia: James Garner y Star Channing. People like me care so much about things. Bueno, siguiendo más con las frases que pronunció el señor Gene Hackman, desearía que los 5 pudiéramos estar aquí arriba. De verdad, lo digo de verdad. Pues esta frase la pronunció precisamente en una de las 2 veces que subió como ganador de los Academy Awards el señor Gene Hackman, que consiguió precisamente las estatuillas a protagónico por French Connection y a secundario por Unforgiven. Si empiezo a convertirme en una estrella, perderé el contacto con la gente normal con la que juego en el barrio. Esto decía Gene Hackman acerca de la fama. Llegué a Nueva York cuando tenía 25 años y trabajé en el Howard Johnson's de Times Square, donde hice de portero con un uniforme completamente ridículo. Antes de eso, había sido estudiante en el Pasadena Playhouse, donde me habían otorgado el premio al menos probable de triunfar junto con mi amigo Austin Hoffman, lo que fue una de las razones principales por la que nos fuimos juntos a la Gran Manzana. De repente me encontré un profesor al que despreciaba por completo en el Pasadena Playhouse, que pasó cerca de mí y me gritó: ¿ves, Hackman? Te dije que nunca llegarías a nada. Esto me hizo sentir mal y de ahí también inicié un plan para demostrarle lo contrario. Y yo quería actuar, pero siempre había estado convencido de que los actores tenían que ser guapos. Eso venía de la época en que Errol Flynn era mi ídolo. Cuando salía del teatro me sorprendía al mirarme en el espejo porque no parecía Errol Flynn. Me sentía como él, dijo Gene Hackman en una de sus tantas frases. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 11, la película Twilight o Crepúsculo de 1998. Esto es apenas una pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Mañana continuaremos con más anécdotas, más películas y más de la vida del gran Gene Hackman. Things.